Lo hacemos cohesive como el El background. que... Hombre. Hola. Ay, Señores, esto lo hice de maldad porque yo sé que a ustedes les hacía falta ese desubique con el que siempre iniciamos. Bienvenidos amiga. a nuestros amados True True. We are back. Gracias por su paciencia. Señores, miren, vamos a lo que venimos. Primero, lo primero, nos fuimos en blanco en los primeros podcast RD. Así es. Blanquito, Pero mi amor. la verdad es que el que no espera nada tampoco se desilusiona, porque yo les cuento que para mí fue una sorpresa total. Yo cuando yo vi eso, yo dije, Joel, explícame esto, por favor. Muy Ay, sí. honrados de esa nominación. Y debo decir que aunque no pude estar presente, aunque Joel sí lo estuvo en representación de este podcast, su podcast, a mí me pareció muy chula esa iniciativa de Podcast Ay, sí, a mí RD, también. de alzar las voces del talento local. Así que de verdad, a todos los podcasts que ganaron, les mandamos una felicitación. Y no lo van a ver, pero le pondremos ese teaser para que sean miembros de Patreon y apoyen. Entre podcast y podcast se apoyan. y, y sigan ahí la gente de Podcast RD, porque me pareció una buena iniciativa. Claro que sí, a ¿No? mí también. Muchas gracias por tenernos en cuenta. Y nada, mi gente, hoy estamos de vuelta con este pequeño pastreón para Ujú. los patreones, Para los los True True, patrones. Eh, los True True. em, Así es, señores. Hemos estado un poquito ajorados, arrollados, porque hay que pagar los biles, pero Pero estamos nunca aquí. acabados. Eh, A pesar exacto. de, a pesar de que me veo unas cuantas arruguillas aquí, pero bueno, no se lo digan a nadie. Oye, ahora. Claro Ay, que es no. verdad. Eh, Señores, necesito un chin de que no. patas. Pero nada, ¿qué vamos a hacer? Mi amor, tú eres una crema. Ay, te digo ¿Qué? ahorita. Ay, Ay, cuente sí. eso. Pero te voy a decir ahorita porque no están pagando aquí patrocinio. Ay, hablando de crema, yo también. Ok, hablamos ahorita de eso. Pero Hablamos hay una ahorita, crema, espérate, señor. No, agárrala no, ahí. espérate, no se lo tengo que decir a la gente porque no puedo quedar con eso. Hay una crema en Trader Ay, Joe's, aquí ya no lo venden, pero cuando vengan para acá, que es una chulería. Tú te lo pones, te va a agotar, te despiertas y tú te levantas como que, ¡guau! Como que tú no has pasado lucha en tu vida. Se la mentira. enseñaré ahorita. Sí. Así que nada. Tu papá está allá todavía para que me mande una. Ay, sí, te la voy a mandar. Pues ¿Verdad? ya tú sabes. Claro, ok. Bueno, y con esto damos formal inicio a lo que vivimos. Señores, miren, vamos a hablar. Este caso a mí tú sabes, de las cuentas que seguimos de las cuentas que seguimos por la misma cuenta de nosotros, de Popcorn Files. Ajá. A veces por ahí yo me entero de... Hay unas cuentas, ahora no me acuerdo el nombre, hay una o dos, que no son podcasts, pero hacen una pequeña historia breve de un post de algo interesante, de un caso raro, inusual o muy como sorprendente. Y vi aunque fue, o sea, lo que dijeron era algo muy corto. Y cuando yo entré y vi que era lo que era, o sea, cuando me puse a investigar qué era lo que era de verdad, oh my God, las personas, Animales o cosas. esto, óyeme, es muy triste todo. Es bueno, no es que aquí hablamos de nada alegre, pero es muy fuerte. Vamos a hablar A de la diferencia de lo que algunas desaparición. personas piensan. Gracias. No, mira, no me provoques, Ámbar, que no hago nada y me voy en un rant aquí. Vamos a hablar, vamos a hablar, señores, de la desaparición Of de course. Duncan, exacto, Duncan McPherson. Ok. Esto tiene muchos, ¿cómo que se dice? Muchas Layers, aristas, muchos, una muchas capa, capas. exacto. Porque tú sabes que en ese paisito donde tú vives no Vives. puede ser nada simple. Así es. Digo, ni siquiera, porque ni siquiera fue allá no fue allá de por sí. Ah, Bueno, vamos a empezar. inicia. Duncan McPherson, esto se mueve para Canadá y después para Europa. Wow.
Duncan, ajá, nació el 3 de febrero del 66 en Saskatoon, Saskatchewan, whatever the hell that is. Wow, Desde ok. muy pequeño demostró, exacto, desde muy pequeño él demostró un espíritu muy independiente que lo caracterizó toda su vida. Su madre Linda solía contar una anécdota que reflejaba como la actitud de él, que apenas tenía 3 años. Duncan tomó el autobús por su cuenta para ir al médico sin mostrar el menor signo de miedo o preocupación. Yo quiero saber, eso es una loquera, mucho duro después de eso, no entendí por qué lo dejaron hacer una cosa así, pero está bien. Nada, quienes lo vieron crecer en Saskatoon, comienzos de la década de los 80, quizás lo recuerdan como un defensa físico y aguerrido que jugó hockey juvenil con los Saskatoon Blades. Él era jugador de hockey y fue profesional. Aunque no era un patinador con mucha destreza al principio, su entrega y disposición para poner el cuerpo en cada jugada le dieron mucha popularidad. Los compañeros de aquel entonces recuerdan sus contundentes golpes en campo abierto. Eh, el tipo parece que era increíble. En los deportes de equipo suele decirse que la defensa gana campeonatos, y jugadores como este muchacho eran justamente lo que cualquier entrenador quería tener, porque de verdad que el tipo era excelente. Los cazatalentos pronto pusieron los ojos, los cazatalentos de la, ¿cómo que se llama? De National Hockey League, Ah, sí. pusieron sus ojos en este joven defensor, y cuando se acercó el draft de entrada de la NHL en el 84, se esperaba que fuera seleccionado. Los New York Islanders quedaron particularmente impresionados con el estilo defensivo y lo eligieron en la primera ronda. Fue el 20º de la selección general. Para un chico de las praderas canadienses, sí, no lo dije, este lugar es en Canadá, de donde él es. Fuiste de las praderas y yo de las praderas, pero De ¿cómo? canadienses. Ok, no, ya. Yo dije, ¿qué? Me transporté un momento. Bueno, para este muchacho de este lugar, ser escogido entre los primeros era su sueño. Duncan y su familia, sus amigos y toda la comunidad celebraron durante semanas. Eh, Nada, porque aparentemente venía un futuro muy brillante para él. Sin Claro. embargo, el estilo de juego físico que lo hacía destacar también comenzó a pasarle factura. En los años siguientes luchó por un puesto en el equipo principal de los Islanders, mientras continuaba perfeccionando su rendimiento en los equipos filiales en Springfield e Indianápolis. En ambas ciudades conquistó a los aficionados por su tenacidad bueno, por eso mismo, su estilo de defensa. Pero las lesiones comenzaron a acumularse, ambas rodillas estaban dañadas, un desgarro en el manguito rotador y una grave lesión en la pierna terminaron por frenar su ascenso. En el 88 los Islanders tomaron la dolorosa decisión de liberarlo. El Wow. sueño de ser una estrella de la NHL se le fue de las manos, y Duncan se unió al 99.975% de jugadores de hockey juvenil canadiense que nunca llegan a la liga profesional. La verdad que es un deporte Qué muy pena. salvaje, no sé para qué. Sí. Sí. Es una pena también porque es tan Él, salvaje y se sacrifican tanto y al final no llegan. así mismo. I gotta tell you, he was hot. Mm, vamos a googlearlo. Para 1989, Duncan tenía 23 añitos, no era que tenía todavía ahí. O sea, Eh, un niño. Y decidió que era momento de buscar un nuevo rumbo, obviamente. En esta época, Ron Dixon, un millonario canadiense con un Ay, hospital... sí. Aquí lo estoy viendo. yo te Sí. dije. Gorge. Bien. Well done. Ya. Bravo. Brava. Este señor Ámbar, como te estaba diciendo, Ron Dixon, era un millonario canadiense con un historial controvertido en la administración de equipos deportivos. Él le ofreció un puesto como jugador entrenador en los Dundee Tigers, un equipo de hockey en Escocia. Decidido a no dejar que las lesiones como que marcaran su destino, Duncan vio una oportunidad, nada, y tomó este paso hacia esta etapa.
hacia esta como una etapa nueva de su vida. Además de seguir vinculado al hockey, podría conocer Europa, entrenar y continuar desafiándose en el deporte que a él le gustaba. Está bien. Aunque la mayoría, pues claro, aunque la mayoría de lo que se sabe públicamente de Duncan McPherson está relacionado con su dureza y estilo físico en el hielo, en el hockey, fuera de la pista era un hombre muy diferente. Quienes lo conocieron lo describen como como un gentle giant. Era un chico súper amable, súper delicado, de naturaleza conversadora, y era muy culto. Como que era una persona que te podría hablar de cualquier tema sin sentirse, como tú sabes, intimidado. Qué Era una lindo. persona que era muy confiado, pero no era arrogante. Le gustaba su independencia, pero tampoco era una gente solitaria, dijeron como sus allegados. Era una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar. Él, a pesar de que su sueño era jugar hockey, él entendía que la vida no era eso, que había, o sea, que esa era su ocupación, pero que su vida no era el hockey. Cosas raras porque hay gente que se toma esas Sí. cosas más allá de donde deberían. Antes de presentarse en Escocia el 12 de agosto del 89, Duncan decidió tomarse un breve descanso y viajar por Europa, aprovechando la oportunidad para reencontrarse con amigos que había hecho en su pueblo natal, en Saskatoon, y durante su paso por el hockey también en Estados Unidos. El 2 de agosto tomó un tren desde Saskatoon hasta Edmonton, donde abordó un vuelo con destino a Londres. Desde allí viajó a Frankfurt y luego a Nuremberg, en Alemania Occidental. Todavía aquí creo que el muro seguía de pie, seguía en pie, para alojarse con su amigo George Pesut, también oriundo de Saskatoon. Poco después él pidió prestado el carro de Pesut y condujo hasta Fusen para visitar otro amigo, Roger Kortko, antes de continuar hacia los Alpes de Stubaiz en Austria. Su deseo de explorar, en verdad, como que nadie se lo encontró raro. Sus amigos y familiares solían describirlo a él como alguien con un espíritu bien aventurero, y en ese verano del 89, él, como dije, vio esa oportunidad de hacer esa aventura. Tomás Aunque el hombre. hockey era una parte, exacto, el hockey era parte central de su vida, pero como dije, él decía que eso no lo definía por completo. Antes de embarcarse en este siguiente capítulo de su carrera, él quiso probar el snowboard en los Alpes. El glaciar de Stubaiz, conocido por sus pistas y nieve todo el año, fue como el lugar que él escogió, porque era el lugar perfecto ideal para hacer esto. El 9 de agosto alquiló una tabla en el centro turístico de Stubaiz. A pesar de tener poca experiencia en este deporte, el instructor que le dio clases esa mañana recordó después, que Duncan estaba en excelente condición física, que aprendió lo básico con rapidez y que luego salió solo a practicar. Ese día, sin embargo, la niebla era muy densa y hacia la tarde solo quedaban unos pocos esquiadores en la montaña. Algunos empleados recordaron haberlo visto alejarse en solitario hacia la niebla, y fue la última vez que alguien lo vio. Así es. Cuando el 16 de agosto, Ron Dixon, el señor que lo contrató, el sketchy character que lo contrató, contactó a la familia McPherson para informarles que Duncan no se había presentado en Dundee el día 12. Y ahí todo el mundo entró en pánico. Sus padres, Bob y Linda, sabían que no era algo como propio de él, así desaparecerse sin avisar. Exacto. De inmediato acudieron a las autoridades en Canadá, Alemania y Austria, pero muchos funcionarios minimizaron la situación, sugiriendo que quizás se Siempre, habían, Dios mío. como siempre. Oye lo que sugirió uno, que él se enamoró de alguien y cambió los planes espontáneamente. ¿Tú estás Claro, y no oyendo? se lo dijo a nadie ni decidió llamar a A nadie. nadie, no. De verdad. Yo te digo a ti, Bob y qué Linda pasó? obviamente tomaron un avión. No, los papás se montaron en su avión, hicieron su búsqueda ellos mismos y cogieron para allá. El 22 de septiembre surgió la primera pista importante. Un encargado de estacionamiento llamó a la policía tras reconocer en la televisión un llamado de la familia McPherson. Dijo
que un Opel rojo coincidente con el carro prestado que le prestó su amigo apellido Pesut, llevaba 6 semanas parqueado en el resort del glaciar. Dentro del vehículo encontraron algunas pertenencias de Duncan, entre ellas su pasaporte, una bolsa con una fruta que ya se había dañado, un cassette de una tienda local. Sin embargo, la policía apenas preservó las pruebas y este error se repetiría de nuevo en este caso. Botaron todo. Wow. Un recibo del alquiler del snowboard fechado con 9 de agosto señalaba que la tabla había sido devuelta ese mismo día, Ok. lo que añadió muchísima confusión a todo esto. Si Claro. Duncan había regresado el equipo, ¿a dónde estaba? ¿Por qué dejó el carro ahí? Como que no tenía sentido. Durante los años siguientes, los McPherson regresaron una y otra vez al glaciar de Stubay un total de 11 veces en 14 años, convencidos de que algo no encajaba. Las autoridades locales insistían en que nunca debía haberse desviado de la pista, y había caído en una grieta, mientras que el personal del resort afirmaba que si se había aventurado fuera de los límites señalados, la responsabilidad era de él. Sin embargo, los relatos del personal también eran inconsistentes. Un año antes, un esquiador había caído en una grieta de esa misma zona y había sido rescatado, lo que reforzaba la idea de que el lugar presentaba riesgos, pero nada confirmaba la hipótesis, esa hipótesis en este caso. A medida que el misterio como que se prolongaba, el tiempo pasaba, comienzan a surgir todo tipo de teorías. Algunas eran una locura total. Se decía que nunca había sido reclutado por la CIA y desaparecido por voluntad propia. Wow. O que había decidido empezar una nueva vida junto a una mujer, abandonando el hockey y su pasado. Pero esas versiones no concordaban con él, o sea, con la persona que su familia y sus amigos conocían. Que era una persona súper comprometida, una persona muy optimista, que estaba, muy entusiasmado con el trabajo nuevo que le habían ofrecido de entrenador. Sus padres se negaron como a aceptar que las cosas son así. Ellos invirtieron todo su dinero en múltiples viajes, como dije, contrataron investigadores privados, financiaron campañas de búsqueda, Dios mío, y gastaron en anuncios en los medios, enfrentándose a la indiferencia de la policía austriaca y al desinterés de las autoridades canadienses. Surprise, surprise. Yeah. La familia recorrió albergues, habló con comerciantes, presionó a la prensa en busca de cualquier pista que, le diera alguna luz, pero pese a todos estos esfuerzos, ni las investigaciones oficiales ni las búsquedas familiares lograron encontrar ningún rastro de Duncan McPherson. Ahora bien, mana, listen to the. El 18 de julio del 2003. What? Okay. Van 15 años, Fast creo, año forward, 16. sí. Cuando 14 años después de su desaparición, ¿verdad? El glaciar de Stubay se encontraba en pleno deshielo veraniego, cuando un empleado que patrullaba por la zona notó algo que lo dejó seca. Una mano enguantada de rojo emergía del hielo justo en medio de una pista muy transitada. Bajo el hielo se distinguía de forma parcial un cuerpo. Las autoridades fueron alertadas y tras la recuperación una tarjeta de identificación y otros objetos personales confirmaron que aquel cuerpo era efectivamente el cuerpo de Duncan McPherson. ¿Qué? Pero el cuerpo estaba conservado en el hielo. Mana, pero tú no sabes todo lo que viene ahora. Ok, Cuen. Todo, o sea, el carro abandonado, la indiferencia de las autoridades, los rumores, toda teoría conspirativa, todo eso se fue al diablo. Encontraron a este hombre. Él nunca dejó la montaña en verdad. Sin embargo, yo sigo preguntándome quién devolvió la tabla, pero está bien. Claro. Pero esto no trajo ninguna, o sea, esto en vez de traer una solución y tranquilidad, lo que hizo fue armar más Generar lío. más preguntas, claro. Claro. Cuando las autoridades de Austria recuperan el cuerpo, lo depositaron en una funeraria local sin realizar una autopsia formal ni una documentación completa del estado de los restos. Aquello resultó inmediatamente sospechoso para los padres de Duncan.
Cuando llegaron a Austria descubrieron que su hijo había sido encontrado no en un barranco remoto, como se les había dicho durante 14 años, sino a escasos metros de una pista de esquí muy utilizada. Aún más desconcertante fue el hecho de que la tabla de snowboard que supuestamente Duncan había devuelto aquel día estaba ahí sujeta a sus pies. What? Contradiciendo la versión oficial del centro de esquí que se había devuelto. Entonces Gracias. yo vuelvo y pregunto, ¿quién llevó una tabla y dijo que quién? ¿Por qué? ¿Para qué? O porque el centro de esquí dijo algo que no era. Exacto. ¿Quién trabajaba ahí? Para la familia era imposible, obviamente, ignorar todas esas inconsistencias. Para ninguna persona con dedo de frente. Gracias. Ellos sabían que, obviamente, alguien ahí sabía algo que no querían admitir. Aunque una Aunque una autopsia minuciosa podría haber revelado la verdadera causa de su muerte, los funcionarios austriacos cerraron el caso etiquetándolo como un simple accidente en una grieta del glaciar. Pero los restos de Duncan contaban otra historia. Cuando la Ajá. familia ¿Cuál y era su la equipo, historia? cuando la familia y el equipo de investigadores que ellos estaban pagando observaron el cuerpo, detectaron señales de lesiones mayores. Extremidades seccionadas, fracturas agudas a lo largo de los huesos, abulsión extensiva de los músculos, tendones y piel, y daños en la tabla que no parecían obra del hielo, sino de algún tipo de corte mecánico. Los McPherson solicitaron nuevos exámenes y una autopsia completa, pero sus peticiones fueron ignoradas. Ya de regreso en Saskatoon, comenzaron a contactar patólogos forenses y periodistas. Una hipótesis comenzó a tomar forma con esto. Duncan pudo haber sufrido un accidente mientras practicaba snowboard, quizás lesionando una pierna, quedando inmóvil. En medio de la niebla, ese día del agosto 9 del 89, un conductor de una máquina pasanieves, un snowcat, al no verlo, podría haber atropellado a Duncan accidentalmente. Si eso fue lo que ocurrió, quizás el conductor entró en pánico al ver a este joven ahí, gravemente herido, tal vez muerto, decidió ocultar el hecho para no enfrentar consecuencias legales ni dañar la reputación del centro. El escritor John Leake, autor del libro Cold Alone Time, an Alpine Mystery, profundizó en el caso. Él analizó las fotografías del cuerpo de la tabla y de la tabla rota, señalando que las marcas en los huesos y los cortes en la madera mostraban patrones lineales compatibles con herramientas o maquinaria. Yo vi las fotos y está cortado perfectamente. Wow. O sea, que tú te das cuenta que no fue que lo rompieron, que se rompió No así, fue que para sí. nada. Algunos patólogos coincidieron en que los movimientos naturales del glaciar no podrían haber causado este tipo de daños. Las fracturas limpias y los surcos en las extremidades sugerían el contacto con maquinaria pesada. Desde el principio, el personal del resort había respondido a la defensiva cada vez que se les preguntaba por este muchacho. La policía local mostró poca iniciativa, como dije, en interrogar empleados o realizar investigaciones exhaustivas. Durante años pareció como que predominaba una especie de pacto, de silencio mínimo, entre toda esta gente. Aún así, nunca apareció una prueba concluyente, ningún operador confesó, los registros eran contradictorios y los informes sobre el lugar exacto del hallazgo del cuerpo cambiaban con el tiempo, pero aún los restos de Duncan fueron cremados antes de que pudiera hacerse un examen forense completo, destruyendo para siempre la evidencia clave. Eso a mí me parece un poco confuso porque ese solo cuerpo del hijo mío me lo tienen que dar y yo voy a hacer lo que yo quiera con eso. Claro. Los McPherson continuaron exigiendo rendición de cuentas, recurriendo al gobierno canadiense, a tribunales y a los medios. Descubrieron archivos diplomáticos censurados y declaraciones inconsistentes de Austria. Las autoridades austriacas mantuvieron su versión. Duncan había caído en una grieta fuera de los límites del área esquiable y las lesiones serían resultado del movimiento de hielo a lo largo de los años. Pero el lugar del hallazgo, a solamente 25 o 30 metros de un remolque de arrastre, dentro de los límites normales de la pista, contradecía esa narrativa.
se había permanecido todo este tiempo tan cerca, ¿cómo es posible que nadie lo vio y que nadie notara su ausencia o su equipo sin devolver? Cuando digo nadie nota la ausencia, dígase a los empleados del resort que nunca lo vieron devolverse y no le avisaron a nadie. Claro. Se dieron cuenta porque él nunca llegó al trabajo. El hotel nunca reportó nada, aún viendo el carro de él parqueado allá afuera todo ese tiempo. Ahí están todos metidos en el lío. Ahí hay un lío feo y no de ropa. Pues, amigos, hasta hoy no ha habido una disculpa formal ni compensación para la familia. ¿Qué? Los McPherson presentaron, así es. Los McPherson presentaron una demanda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que las autoridades austriacas habían encubierto o manejado de forma negligente la investigación. El caso sigue sin resolución. Mientras tanto, los padres gastaron todo su dinero viajando a Austria en busca de respuestas que nunca llegaron. El misterio del glacial permanece abierto. Algunos siguen creyendo la versión oficial, que fue un accidente y punto. Otros sostienen la teoría de la máquina, observando que las heridas son demasiado limpias y las versiones oficiales demasiado inconsistentes. Pero no hay una verdad absoluta. El caso se volvió emblemático no solo por, obviamente, la tragedia, sino porque revela sobre los peligros de los deportes, obviamente, de invierno y dificultades que enfrentan familias cuando un ser querido desaparece o muere en otro país también, atrapados entre barreras del idioma, normas distintas y el interés económico de este tipo de comercio, que son, ¿sabes?, centros turísticos, que, bueno, que son una imagen para cualquier país también y no quieren perpetuar la mala imagen. Para mucha gente en Canadá, la historia de Duncan también tocó fibras profundas. Él representaba como el sueño nacional del hockey. Yo encontré más información, que se las voy a leer aquí rápidamente, sobre, tú sabes, todas estas circunstancias tan oscuras y tan nublosas o nubladas de este caso. La evidencia forense obtenida posteriormente añadió peso a las sospechas de encubrimiento. En un documental canadiense en el 2006, el doctor Walter Rapp del Instituto de Medicina Forense de Innsbruck admitió haber visto daños similares en cuerpos recuperados de glaciares, pero reconoció que nunca se realizó una autopsia a Duncan, como ya yo dije ahorita. Él dijo: vimos el cuerpo vestido, pero no lo desvestimos. Nunca hicimos una autopsia, solo hicimos una identificación. Él dijo: suponer que el hielo había causado las lesiones fue eso, solamente una suposición. Tampoco era oficial que había sido el hielo. Pero tú estás oyendo la cachaza de este hombre. Yo de verdad no puedo. Nuevamente, amiga, el doctor Rapp, para sorpresa de todo el mundo, a gag-worthy moment, tomó fotos del cuerpo. Las vi todas, por cierto. Bien. Y la familia obtuvo las copias. En ellas se observan amputaciones, ambos antebrazos y manos faltaban. La pierna izquierda estaba seccionada por encima y por debajo de la rodilla, completamente destruida, mientras que la pierna derecha, que yacía junto a ella, permanecía intacta. ¿Cómo podía el flujo del glaciar destrozar una pierna y dejar la otra sin ningún tipo de daño? Además, todas las piezas de las extremidades fueron halladas junto al torso, algo imposible si la fragmentación hubiera sido causada por la presión natural del hielo. Las fotos mostraron fracturas limpias, piel desgarrada, músculos arrancados y ropa rasgada de manera consistente con la acción de una máquina rotativa. Las prendas estaban cortadas y deshicharadas. Los pantalones se encontraban triturados en el muslo izquierdo y la polaina del mismo lado estaba rota. La evidencia visual sugería una fuerza mecánica no natural. El doctor Rapp retiró una sección del fémur izquierdo con una sierra ósea, supuestamente para realizar una prueba de ADN. En otras imágenes se veía el pie izquierdo completamente seccionado con tendones blancos expuestos y el talón marcado por una profunda hendidura. A su lado, la mano derecha mostraba dedos faltantes y el pulgar amputado con tendones estirados y visibles. La tonalidad oscura de los tejidos lesionados indicaba que las heridas ocurrieron mucho antes de que el cuerpo fuera extraído del hielo, no durante la recuperación. Hay más.
otra fotografía, las piezas de las extremidades, incluyendo la rodilla izquierda completamente separada del pie izquierdo y la mano derecha, aparecían empaquetadas juntas, congeladas en una posición compacta como si hubieran sido depositadas de una manera deliberada ahí. El brazo derecho mostraba una amputación limpia unos centímetros por encima de la muñeca. El hombro curiosamente estaba intacto, lo que sugería que la fuerza aplicada fue localizada, no general. La manga de su camisa presentaba un patrón de desgarro compatible con haber quedado atrapada en una máquina en movimiento. Los huesos presentaban fracturas de color oscuro, lo que 3 expertos forenses interpretaron como evidencia de que las lesiones se produjeron mucho antes de la extracción del cuerpo. El mismo Ralph, en un correo de febrero del 2004, había reconocido que las superficies fracturadas eran marrones y grises, no claras, como habrían sido si se hubieran roto durante la recuperación. El snowboard hallado con su cuerpo también contaba su propia historia. Bob McPherson, el papá, notó que la tabla tenía daños consistentes con el paso de maquinaria. Cuando le preguntó al doctor Ralph sobre esto, este telefonó al personal del glacial, quienes le dijeron que habían tenido que usar una máquina pisanieves para extraer la tabla y que al tirar de ella la rompieron en pedazos y luego pasaron sobre ella con la rat track, uno de los aparatos eso. Bob encontró una explicación absurda. La tabla no tenía puntos para enganchar un cable ni señales de extracción. Los cortes eran uniformes con 3 marcas a idéntico ángulo y separación, exactamente del tipo que dejaría un rodillo de maquinaria. La madera mostraba residuos, residuos de pintura roja, como si hubiera sido cortada por una herramienta metálica. Los bordes de los cortes eran precisos, no resultado de una fractura accidental. Todo indicaba que la tabla habría pasado directamente por una máquina que no hubiera sido dañada al rescatar el cuerpo. Incluso la billetera de Duncan, encontrada en el bolsillo, presentaba perforaciones idénticas a las que dejaría un diente metálico de una máquina quitanieves, un tiller time, se llama esa vaina. Bob había fotografiado en 1990 un modelo de máquina PB240D operando en la misma pista donde Duncan fue visto por última vez. La imagen mostraba claramente que esos vehículos trabajan durante el horario de esquí. Los análisis forenses del muslo izquierdo de Duncan mostraban una fila de surcos paralelos al sitio de amputación coincidentes con las marcas que dejan los engranajes de arrastre y los brackets de bloqueo del sistema de orugas de una pisanieves. Todo indicaba que la pierna de Duncan fue atrapada en esa zona del mecanismo donde quedó sujeta por las piezas metálicas antes de ser amputadas. Al parecer, al intentar apartarse, Duncan introdujo involuntariamente sus manos y antebrazo en el mismo sistema que lo cercenó. Horrible. Este muchacho sufrió mucho antes de morirse. Yo tengo una máquina de esa. Ay, eso es horrible. Yo me lo estoy imaginando todo vívidamente ahora mismo. Ay, Dios mío. Aquel día las condiciones eran de niebla densa, como yo dije ahorita, y llovizna ocasional. Como había recibido una lección esta mañana, es probable que continuara practicando más tiempo que los demás. El conductor de la máquina, creyendo que la pista estaba vacía, pudo no haberle visto hasta que fue demasiado tarde. El único modo posible de explicar cómo el cuerpo, las extremidades amputadas y el equipo de snowboard terminaron juntos en una grieta poco profunda es suponer que alguien, el conductor o un supervisor del resort, reunió deliberadamente los restos y los enterró en el hielo, en una especie de tumba improvisada. Las razones para ocultar el accidente pudieron haber sido varias. Miedo a perder el empleo por negligencia o haber operado bajo efectos del alcohol o drogas, lo que implicaría cargos de homicidio culposo. Cualquiera que haya sido el motivo, la decisión de encubrir el hecho multiplicó la tragedia y el dolor de esta familia. Porque mira, aunque Duncan hubiera estado gravemente herido, la obligación del personal era llamar de inmediato al servicio de rescate. Pero claro. No hacerlo, no. Claro, ellos no lo hicieron, le sellaron el destino, sino también condenó a la familia a toda esta incertidumbre, además de perder a su hijo. Con todos estos años, el caso de Duncan se volvió más que la historia trágica, se transformó en una herida abierta entre dos mundos, el del joven que soñaba como conseguir su sueño del hockey y el joven que encontraron 14 años después. Los papás de él nunca se dieron por vencidos.
Golpearon puertas, se enfrentaron burocracia, se negaron a aceptar que su hijo simplemente se perdió en el hielo. Él sigue siendo muy recordado en su pueblo y no se sabe con certeza lo que pasó, pero yo me inclino mucho con la teoría de que el equipo de limpieza del hotel lo mató y el hotel lo encubrió. Y punto. Wow. Y son Qué tan fatales trágico. que lo dejan ahí mismo en el hotel entonces. Porque llévatelo. Sí. No, pero imagínate qué terrible. Muy Wow. terrible, amiga. Welcome Muy back. fuerte todo. Eh, Exacto. Duncan, lo siento mucho de verdad. Tuvo que haber sido horrible ese así el pobrecito. Qué horrible, ¿no? 23 De verdad, añitos. eso es terrible. Pero bueno, no sé, no tengo palabras. El pobre Duncan. There are no words, zero words. Vamos pronto, consistentes y con nuevas buenas. O buenas nuevas. Así mismo. No sé. Ya saben, hagan lo propio. Los queremos Y y nada. Y nada. háblenos por el chat, señores, que Joel siempre vive poniendo cosas ahí en el canal y nadie dice nada. Así que Estamos díganos hartos algo. ya. Señores, que yo vi. De verdad, yo vi en el Instagram los otros días y hay 2000 gente que están siguiendo la cuenta de Popcorn Files. Así mismo. ¿Tú Ustedes puedes creer están eso? guau. No, yo no puedo creerlo. Así que gracias por seguirnos a todos, porque yo sé que de esos 2000, los tres gatos que somos aquí, los True True, fueron los primeros, los que más queremos. Así es. Así que nada, pero escríbanos que queremos hablar con ustedes también. Y nada, mi gente, nos vemos en la próxima entrega que viene bien pronto. Bye. Bye.